veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva noche de terror. Estamos aquí para acompañarlos como siempre hasta la medianoche, siempre que nos acompaña la salud, porque hace una semana estuve un poco enfermo. La semana pasada, por el feriado del 25 de mayo escuchamos un programa grabado, pero hoy estamos acá para acompañarlos con las historias, con los relatos, así que muchísimas gracias a todos los que están en sintonía. Mi nombre es Sergio Fierro. En la conducción, con la producción de Adriana Córdoba y Radio Contacto, hacemos la noche de terror para vos. Gracias a toda la gente, a los amigos que nos sintonizan, que nos eligen. Muchas gracias por estar del otro lado. Arrancamos escuchando esta historia de Radio Universal. Y yo lo que voy a destacar, más allá de las apariciones en esta historia, es el hecho de la muerte de esta persona, ¿no? Que no soportó el susto, y muchas veces uno me ha pasado en muchas oportunidades de hacer bromas, de asustar a alguien, de esconderte para darle un susto o hacer distintos tipos de bromas, ¿no? Y uno nunca se imagina que el susto, que el miedo puede llegar a matar a una persona, pero es así. Sobre todo si esa persona, por supuesto, tiene algún problema cardíaco, mucho más todavía. Esta historia que voy a contarles es una historia de terror, pero una historia de desesperación también, por el momento que les tocó pasar a estas dos personas de las que voy a hablar. Pablo se llama quien relata la historia, que en este momento, o por este momento, tiene 58 años, que me contactó a través del Face y me contó lo que vamos a compartir ahora. Hace muchos años atrás, él tendría aproximadamente 35 años, se fue de pesca con un amigo de él. Benjamín era su nombre, pero tenía un apodo, ¿no? Los amigos de él, la gente que lo conocía, le decía Tato por su segundo nombre, así lo habían llamado de chico. Y en aquella oportunidad en la que sucedieron estos hechos, ellos
Pablo cuenta que fue aproximadamente en el mes de febrero, terminando febrero, estaban planeando una pesca a la zona de la costa del Salado. Estamos hablando que esto sucedió hace aproximadamente 25 años atrás. Ellos estaban planeando esa pesca, supuestamente irían 3, ellos 2 más un amigo a pescar, a un lugar que conocían, habían ido en un par de oportunidades, no muchas veces, pero habían ido en un par de oportunidades. Un señor de la zona, un vaqueano, como le dicen en el campo, los llevó hasta ese lugar la primera vez y bueno, luego tardaron mucho tiempo en volver, recordaron el camino, fueron una segunda vez y una tercera, y esta sería la 4ª vez en la que irían a aquel lugar, solos. Planearon el viaje los 3, pero la noche previa, uno de sus amigos, el que iba a viajar con ellos, les dijo que no podía. Se había enfermado su madre en ese momento. Y los otros 2, Pablo y Tato, decidieron ir de cualquier manera. Ellos salieron temprano, como a las 7 de la mañana, y a las 10 de la mañana, 10:30, un poquito más tal vez, estaban llegando hacia el lugar, ¿no? Les tocaba todavía, les quedaba ingresar por un camino de tierra, bueno, que ellos calculan que eran aproximadamente 2 kilómetros hasta el río, un camino que no estaba en buen estado, pero era transitable. Sucedía que cuando llovía se hacía prácticamente imposible salir de allí. Ellos iban en una camioneta que estaba en buenas condiciones, pero una camioneta vieja, una Peugeot 504 tipo camioneta, ¿no? Y entraron al camino de tierra, fueron despacio, porque, bueno, era de difícil acceso el lugar. Les repito, aquel viejo camino no estaba en excelentes condiciones, ¿no? Era un camino de campo, ahí en medio del monte. Y bueno, tratando de recordar, porque habían como muchos caminos laterales, o que se desprendían de ese principal, tratando de recordar, lograron llegar hasta la orilla del río. Aproximadamente unos 100 metros antes del río había como un puesto, decían ellos, como una pequeña, una habitación, como una prefabricada, algo parecido. Bueno, que la habían hecho allí en el lugar justamente algunos pescadores, gente que iba siempre, y no había nada allí adentro, solamente el espacio era de 3x3 para refugiarse en el caso de que llueva o cuando hacía frío. Había así restos del fuego que se hacía allí adentro para resguardarse un poco en la noche. Y era un lugar que ellos lo habían visto, pero no lo habían usado, porque anteriormente, las veces que fueron a pescar a ese lugar, siempre fueron cuando hacía calor y no les tocó nunca un día de lluvia. Entonces se pasaron toda la noche pescando a la orilla del río, comiendo o tomando algo. Nunca lo habían usado ese sitio, pero sabían que estaba ahí para, bueno, por cualquier tipo de urgencia, ¿no? Ellos llegaron pasado el mediodía. Me cuentan que juntaron leña, que acomodaron las cosas que habían traído, armaron las cañas, se acercaron al río. Bueno, eligieron el lugar y tiraron las cañas y las dejaron puestas sobre los posacaña a la orilla del río. Y ellos se fueron a juntar leña y a hacer el fuego para comer algo, ¿no? Habían llevado un poco de asado para hacer, como que es lo más práctico siempre que uno sale
de pesca, ¿no? Y bueno, se pusieron a hacer el fuego, a tomar algo, a conversar, y comenzaron a pescar porque habían enganchado uno, en fin. La cuestión es que terminaron de comer como a las 2 de la tarde, más o menos, y siguieron tomando algo y pescando. La pesca estaba, de acuerdo a lo que Pablo dice, bastante entretenida, pero acercándose ya como a las 7:30, 8 de la noche, comenzó a nublarse. Tengamos en cuenta que era en verano todavía, así que estaba haciendo calor, pero se comenzaba a nublar, a armarse como esas tormentas de verano, ¿no? Y ellos estaban atentos a esa situación. De cualquier manera, la intención era quedarse hasta el otro día, es decir, salir de allí el domingo a la tarde para volver después del mediodía, 2 de la tarde aproximadamente, para estar en Tucumán a las 5 o 6 de la tarde. La cuestión es que transcurría todo el sábado y como a las 9 de la noche ya había oscurecido. Ellos tenían una garrafita para iluminarse con eso radiasol, y bueno, a la noche siguieron pescando. Habían dejado en la parrilla uno de los pescados que habían sacado, un poco de carne. Más tarde comieron y siguieron tomando algo, y como aproximadamente a la 1 de la mañana, un poquito antes, comenzó a llover. Y comenzó a refusilar, y los truenos, típicas tormentas de verano, ¿no? Entonces ellos dejaron las cañas tiradas en el río, es decir, las líneas, ¿no? Las cañas sobre los posacañas, guardaron algunas cosas, y a Pablo se le ocurrió, en vez de quedarse allí dentro de la camioneta, que era una cabina chica, llevar un poco del fuego que tenían dentro de esa vieja habitación prefabricada de madera con troncos que había allí en el lugar. Entonces él tomó una pala, levantó algo de fuego, llevaron leña y se metieron allí dentro. Y allí adentro avivaron un poco más el fuego, le aumentaron leña, llevaron la conservadora. Ellos dicen que estaban tomando algo cuando la tormenta empeoró, ¿no? Es decir, comenzó a llover bastante fuerte, pero ahí dentro, dentro de todo estaban refugiados, ¿no? El techo era de unas viejas chapas que además tenían unos plásticos, ¿no? Encima. Eso los protegía de que no entrara el agua a ese lugar. La tormenta era bastante fuerte en un momento, y ellos estaban preocupados porque no iban a poder salir de allí del lugar. Es decir, esperaban que la tormenta pase pronto, a ver si no se hacía tanto barro para que al día siguiente pudieran salir. Y la cuestión es que como a las 2:30 de la mañana, en lo que estaban conversando, y según Pablo me cuenta, estaban hablando de un cumpleaños de uno de los amigos del grupo, que era el fin de semana siguiente, cuando de pronto vieron que por esa puerta, es decir, por la abertura de esa pequeña piecita de madera en la que ellos estaban, piso de tierra, por supuesto, imagínense algo muy precario, ¿no? Con una ventana, una pequeña ventana que estaba hecha de madera también, con tablas, y la abertura de la puerta que no tenía puerta, ¿sí? Bueno, imaginen ese lugar en el que ellos estaban. Afuera llovía mucho, y de pronto, justo frente a la puerta, fue como si alguien tropezara cruzando de un lado al otro de la puerta, como si trastabillara. Ellos no solo que escucharon el ruido de los pasos de la persona cuando trastabilló, sino que vieron
un bulto, dicen ellos, oscuro, como si se tratara de alguien, de alguna persona. Y se asustaron. El instinto de Pablo fue levantarse como para salir a ver, pero en ese momento sintió un poco de miedo. Entonces agarró un cuchillo que había allí, que tenían ellos, lo tenía en la mano, se acercó hasta a la puerta, 2 pasos, se acercó, miró afuera y dice que no vio a nadie, salvo como a unos 5 metros había un árbol y era como si una persona estuviera allí con la espalda contra el tronco del árbol en cuclillas y con la cabeza agacha, pero era tan oscuro que él solamente veía la silueta y veía que por momentos se movía. Entonces le dijo a Tato que prendiera el radiasol, la lamparita que tenían ellos a gas. Como tenían fuego allí dentro, prendió la lámpara, pero quedó iluminado ahí dentro, ¿no? Pablo trató de sacar un poquito la lámpara, pero llovía demasiado, y la poca luz que emitía a esos 5 metros más o menos donde estaba aquel árbol, hacía hasta más tétrica aquella imagen. Había alguien allí. Tato le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él le dijo, me parece que hay alguien ahí. Tato con mucho miedo se acercó para mirar. Y él mismo preguntó, ¿quién es? ¿Quién es? Y no escuchó ninguna respuesta. Volvió a preguntar quién es y lanzó un insulto, diciendo que lo estaban haciendo asustar. Pablo, por el contrario, le dijo, si sos alguien de acá cerca, un pescador, vení, quédate acá con nosotros, vení, pasá adentro. Y dice que en ese momento vio como si aquella persona se levantara, pero la perdieron de vista. Y mientras ellos miraban, desapareció ante su mirada. Pablo sacó un poco más aquella garrafita. Miraron afuera y se preguntaban, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y dicen que detrás de ellos, dentro de esa pequeña piecita de madera, escucharon la voz, o una voz, que les dijo, aquí estoy. Se dieron vuelta, aterrados, para ver, iluminada por las llamas de aquella fogata que ellos mismos habían hecho allí dentro, una persona de aproximadamente 2 metros, era un hombre, de un físico, según ellos dicen, extraño pero imponente, con mucho vello en todo el cuerpo, en los brazos, en el pecho. Pero cuando pudieron ver el rostro, aquello los asustó muchísimo, porque dicen que los ojos de aquella aparición eran como rojos, como cuando a un animal, como a un gato le da la luz, una luz, esos animales que los ojos reflejan esa luz roja, así lo describen. Dicen que su cara era extraña porque la nariz era más bien parecida a la nariz de un cerdo. No exactamente, pero parecida. Lo que sí explica Pablo claramente es que
ese rostro no era de una persona. Ellos creían que tenía puesto algo, como un pantalón o algo oscuro. Luego se dieron cuenta que no, que el vello cubría prácticamente todo el cuerpo de esa persona, como si de la cintura hacia abajo se tratara de un animal totalmente cubierto por los vellos. Esa visión o esa aparición, por supuesto, verlo les llevó apenas segundos, y cuando Tato, que fue el primero que reaccionó, quiso salir afuera, junto a la puerta, a unos centímetros nada más de donde estaban ellos, había echado, sentado, un perro tan grande que parecía casi como un toro, según él mismo dijo. Pero era un perro. Tenía la boca abierta, la lengua afuera, jadeando, y el agua parecía que no lo mojaba, corría por su cuerpo sin mojarlo. Y lanzó un aullido que en el silencio de la noche les produjo un escalofrío tan profundo que Tato, del miedo, cayó sentado porque decía que le temblaban las piernas. Lo mismo Pablo. Todo esto pasó en cuestión de segundos, y ellos, aún sin entender por qué, pero sabiendo que se trataba de algo demoníaco. Pablo preguntó: ¿qué querés? ¿Qué querés? Y esta aparición le respondió: nada, vos me invitaste a entrar. Dice que su voz era gutural, que por momentos era como si raspase su voz la garganta. Y ellos se quedaron solamente mirando y sin saber qué hacer. Tato en el piso, arrodillado, tapándose la cara. Y dice que en un momento comenzó a persinarse, sin levantar la cabeza, siempre con los ojos cerrados mirando al piso, mientras Pablo se apoyó en una de las paredes y se tomó un crucifijo que tenía en el pecho. Él recuerda que esa aparición allí dentro le dijo: eso no está bendecido. Y él supo que se había puesto aquella cadenita con la cruz más bien como un adorno más que por devoción. Y sí, no estaba bendito. Sintió pánico en ese instante y no supo qué hacer. Pablo le dijo que tenía miedo, que no le hagas daño, que no nos hagas daño, no nos hagas nada, le decía. Por favor, no nos hagas nada. Y él repitió: vos me invitaste a entrar. Y Tato, en el piso, comenzó a llorar, asustado y sin levantar la cabeza. Y otra vez el aullido de ese perro allí fuera, que parecía romper el silencio de la noche, envolviéndolo todo. Escuchar aquel aullido los hacía temblar. Por favor, andate, no nos hagas daño, volvió a decir Pablo.
por momentos arrastrándolo, tomándolo desde atrás, tratando de levantarlo, con mucho esfuerzo. Lo llevó hasta la camioneta, lo metió ahí dentro, arrancó dejando todas las cosas sin importarle, y tomó por el camino que él mismo conocía. Cuando hizo unos 50, 100 metros se dio cuenta que el camino estaba prácticamente intransitable, la camioneta patinaba, le costaba mucho salir de aquel lugar. Y él, en un momento, vio a ese perro enorme en medio del camino, pero tuvo la opción hacia su derecha de salir por otro sendero. Pero cada vez que tomaba un desvío, ese perro se aparecía nuevamente cortándole el camino. Hasta que en un momento la camioneta se quedó en el barro. Imagínense la situación, aún llovía, y él con su amigo descompuesto dentro de la camioneta, desmayado, intentaba sacar la camioneta sin poder hacerlo una y otra vez, hasta que en un momento dio marcha atrás y logró salir para atrás un poco. Se metió entre los pastos, rompió uno de los vidrios del retrovisor, pero pudo seguir adelante. Y cuando salió de ese camino, otra vez vio esa aparición, el perro familiar, dice él. Yo vi al familiar, era enorme ese animal. Logró salir del camino de tierra. Aún llovía mucho hasta la ruta, y en ese lugar no había absolutamente nadie. Comenzó a volver por el camino, y una vez que se alejó un poco, paró sin detener el motor en la banquina y le golpeaba la cara a su amigo tratando de reanimarlo, pero no lograba hacerlo, y se asustó mucho. Tomó la ruta de nuevo con velocidad y llegó hasta una casa donde por supuesto todos estaban durmiendo, pero él entró con las luces altas, comenzó a tocar bocina, varias veces tocó la bocina, hasta que salió un hombre. Él se bajó de la camioneta y le pedía que lo ayude, por favor. Este hombre desconfiaba. Salió otro señor, aparentemente vivía en la misma casa, supone él que eran sus hijos, porque salieron dos, unos chicos de unos 25 años aproximadamente, y se acercaron a la camioneta. Le decían que él les contó que su amigo estaba mal, que se había desmayado y no reaccionaba. Les preguntaron qué había pasado. Pablo les contó. Mientras trataban de reanimarlo, trajeron un poco de perfume, pero no pudieron. Él les contó lo que había pasado y le dijo, hombre, este señor le dijo, no sabe, ahí en ese lugar hay una salamanca, no se puede entrar todos los días. Llegaron a unos 15 minutos aproximadamente para contarle lo que había sucedido. Fue este policía quien a través de radio se puso en contacto con la ambulancia del lugar, que tardó una media hora más en venir. La situación es que para cuando la ambulancia llegó donde estaban ellos, este señor Tato ya había muerto. Tuvo un infarto, no soportó su corazón. Muy triste para Pablo, pero también a la vez muy complicado, porque hasta que llegaron
con el cuerpo hasta el hospital y se hicieron los estudios correspondientes. Él estuvo detenido, le tomaron declaración, contó lo que había pasado, quedó asentado en la guardia, pero muchos no le creían. De cualquier manera, no había nada como para acusarlo. Los exámenes arrojaron que esta persona, que Tato, sufrió un infarto y luego de eso recuperó su libertad, pero volvió a pescar. Y que evitaba hablar de esta situación, de esta historia en su familia. Nadie le preguntaba, porque incluso para él mismo parecía hasta increíble. Pasó un año aproximadamente en el que no todas las noches, pero muy seguido, soñaba con esa misma situación. Se veía en ese momento, se repetía en sus sueños. Algo más. Aquella aparición les dijo que alguien muy cercano se iba a ir, y en la semana posterior a esta situación, aquel amigo que había cumplido años en esa semana falleció en un accidente. Todo esto lo tuvo muy perturbado, ¿no, Pablo? Sin saber cómo salir adelante, pensando que estos demonios están allí, que pueden saber lo que nos puede suceder, lo que nos puede ocurrir. Buscó asistencia en la iglesia, que era el único lugar donde se sentía no seguro, sino tranquilo, con un sacerdote que lo acompañó mucho en oración, y que él mismo, al día de hoy, dice que lo único que lo mantiene con tranquilidad cuando la luz en su propia casa se apaga a la noche para dormir es la oración. No era muy creyente antes de aquella situación, pero que luego de eso y de la ayuda, del acompañamiento de este sacerdote, pero por sobre todo de esa situación por la que pasó, se acercó más a Dios. Escúchanos.
Vamos a compartir con ustedes. Además quiero contarles que una vez que termine el programa van a quedar unos relatos, yo considero que están muy interesantes, ¿no? Uno que tiene por título Un pacto tenebroso. Es un relato casi como un representado, que yo creo que les va a gustar demasiado, ¿no? Así que los invito a quedarse después del programa. Vamos a tener un poco más de historias, ¿no? Y vamos a ir con la siguiente historia, que dice: ¿cómo estás, guardián? Mi nombre es Marisa. Comparto con vos y con la gente algo que me pasó, algo que ocurrió hace unos cuantos años atrás, cuando, bueno, todavía era muy chica. Y justamente por eso, porque era muy chica, me marcó muchísimo y me traumatizó. Me llevó mucho tiempo superar aquella situación, superar el miedo. Por muchos años quedé con algún trauma, y se los voy a contar ahora. Cuando yo nací, allá por el año 76, vivíamos en casa de mis abuelos paternos. Aquella casa era una casa amplia, ¿no? Una casa que tenía 4 habitaciones. Bueno, mi papá tenía sus hermanos que se fueron casando y se fueron a vivir a otros lugares. Incluso tengo un tío que vivía en Buenos Aires en aquel momento. Pero cuando, bueno, mis padres se casaron, fueron a vivir allí porque no tenían otro lugar. Y yo nací 1 año y medio después del casamiento, un poquito más tal vez. Pero era la única chiquita, la única nena de la casa en ese momento. Y desde hacía mucho tiempo que en esa casa no habían niños. Cuando mis tíos se casaron, se fueron ellos a vivir cada uno en su casa. Uno de ellos tenía un trabajo en los ferrocarriles en Buenos Aires, se fue a vivir allá. Y entonces esa casa no tuvo niños durante muchos años. Desde que crecieron mi papá y sus hermanos, no hubo otros niños allí en esa casa. Yo era la primera después de muchos años. Era una casa realmente grande, que tenía una escalera en un patio interno que llevaba a la terraza. Y había y frío. Estábamos ya en el invierno. Mi papá trabajaba por aquellas horas, mis abuelos, ya mayores, descansaban, y mi mamá estaba, bueno, con algunos quehaceres en la casa, limpiando. No recuerdo muy bien en ese momento, pero siempre habían cosas para hacer, ¿no? Y yo estaba jugando en el comedor, que tenía una biblioteca grande, con muchos libros, que siempre me llamó la atención. Y esa biblioteca tenía una puerta abajo que siempre estaba cerrada, que siempre estuvo cerrada, ¿no? Por muchos años, por mucho tiempo, estuvo cerrada. No habían demasiadas cosas tampoco en los demás estantes, salvo por los muchos libros que habían, ¿no? Yo estaba jugando
allí en un momento y aquel era un mueble grande, un mueble antiguo. Y otra vez vuelvo a sentir ese ruido. Más allá de que me llamaba mucho la atención, no me acerqué. Yo seguí jugando, tenía, recuerdo, 2 muñecas. Yo siempre la había visto cerrada. Cuando me acerco a mirar y abro la puerta del todo, vi allí dentro un duende. Ustedes se preguntarán cómo, tan pequeño. Aquella puerta, aquel estante, no tendría más de unos 50 centímetros por 50. Bueno, aquella criatura que estaba allí dentro cabía perfectamente. Era un duende de no más de 40 centímetros. Es una medida, una referencia que puedo darles hoy, en este momento. Para mí era muy chiquito. Y cuando yo abrí la puerta, estaba allí sentado. Como venitas rojas. Fue realmente una imagen que me asustó mucho. Te repito, aquella sonrisa parecía una sonrisa bondadosa, pero en ese rostro era realmente tétrico. Reaccioné en el momento en el que estiró su mano y me agarró el dedo. Yo recuerdo que miré sus manos tan pequeñas y delgados, los dedos con una piel, bajo una piel oscura, fría, que me paralizó del miedo. Yo pegué un grito y salí corriendo. Y tal vez los niños tenemos al menos esa posibilidad, esa reacción, de que cuando algo nos asusta, corremos. Corrí llamándola a mi mamá. Mi mamá se asustó,
fue a mi encuentro y me preguntó qué es lo que me pasaba, por qué gritaba. Y le dije, mamá, había un hombre chiquito allí. Traté de explicarle con el miedo que sentía, con un lenguaje al cual yo no había incorporado todavía los nombres de estas apariciones. No conocía. Y lloraba, asustada. Mi mamá me preguntaba, ¿dónde? Y le dije, en el mueble, en el comedor. Fue conmigo hasta la biblioteca e intentó abrir la puerta de abajo de ese mueble. No se podía, estaba trabada, estaba como con llave. Mi mamá me dijo, no puede ser, mira, está trabada. Yo misma, con mi mamá allí al lado, intenté abrirla, pero no pude. Y me dijo, te habrás imaginado. Me llevó con ella a la pieza, a la cama, se quedó conmigo. Me costó mucho dormirme, creo que dormí por un rato prendida de mi mamá. Cuando me desperté, ya estaban mis abuelos levantados, había llegado mi papá. Mi mamá aparentemente le había contado los... A la hora de dormir, yo tenía mi habitación justo enfrente de la de mis papás. Me dormí de cansada esa noche, junto a mis padres. Aparición, ese duende, estaba sentado en mi almohada. Jugar, me repetía. Mientras jugaba con mi cabello, yo comencé a llorar casi en silencio, temblando, sin poder hablar. Ahora, en este momento aún, recuerdo claramente aquella horrible sensación de querer gritar para llamar a mis padres y no poder hacerlo. Mientras veía claramente aquella aparición a mi lado que me repetía jugar, con una voz que aún hoy resuena en mis oídos. Sentí pánico en ese momento. Cuando pude reaccionar, con la mano le quité mi cabello y saltó, bajó de la cama. Y yo escuchaba debajo de la cama que me decía jugar, aquella palabra la repetía
una y otra vez. Yo estaba encogida en medio de la cama y comencé a llorar, y cuando pude soltar el llanto, comencé a gritar llamando a mi papá, a mi mamá, que unos segundos después entraron a la habitación, prendieron la luz, y luego de contarles lo que me había sucedido, miraron debajo de la cama, me mostraron, o quisieron mostrarme, de que no había nada, ni nadie. Pero yo no quise hacerlo. Para ellos fue, en ese momento, una pesadilla. Mi papá se volvió a su habitación luego de un momento. Mi mamá se quedó conmigo en la cama, se acostó conmigo y le pedí que no apagara la luz. Al parecer me dormí. Un rato después, a la mañana siguiente, cuando desperté, estaba sola en la cama. Eran ya las 9 de la mañana aproximadamente. Me levanté, fui donde estaba mi mamá, mi abuelo, mis abuelos. Y mis abuelos, sobre todo él, que me más en esas cosas. Pero yo estaba muy asustada. Ese día pasó lo mismo que esa noche, sin que ocurriera nada. Pero el viernes a la noche, mi papá y mi mamá se habían reunido en casa con 2 de mis tíos y sus familias, mis abuelos, y como a las 2 de la mañana aproximadamente yo caí rendida del sueño, me dormí en la mesa. De acuerdo a lo que me cuenta mi propio padre, él me llevó alzando hasta la habitación, me puso en mi cama, me tapó y dejó una lamparita prendida en la habitación. Bueno, las visitas se fueron pasadas las 3 de la mañana y ellos se fueron a acostar. Y yo, en un momento, otra vez, aquella aparición estaba al lado mío, ese duende. Recuerdo que se paró y caminó por la cama. Me dio tanta impresión, tanto miedo. Y me tiró me lanzó como una pelotita de papel, como para que yo se lo devolviese, pero yo no podía ni moverme del miedo que sentía en ese momento. Duende, desproporcionado, deforme tal vez. Algo que uno no llega a comprender hasta el momento en el que le sucede. Ver materialmente a alguien tan chico y tan distinto a nosotros. Yo intenté taparme con la sábana, pero me la quitó de un tirón. Me sacó la sábana de encima mío de un tirón. Yo me sentí desprotegida, me sentí expuesta. Y recuerdo que en ese momento escuché una puerta, el ruido de una puerta en la casa. Y esta aparición se puso como, este duende, se puso como en alerta, saltó de la cama, o se bajó de la cama en realidad, y se metió debajo de la cama. Papá, papá, comencé a gritar cuando pude. Que vino a mi habitación, era él, que se había levantado para tomar agua.
y me encontró asustada, transpirando, llorando. Y recuerdo incluso hasta que renegaba, que me decía que tenía que dejar de pensar en esas cosas, que eran pesadillas. Y me llevó a la cama con ellos. Me desperté al día siguiente. Mi papá estaba en casa porque no trabajaba ese día. Mi mamá, mis abuelos, al mediodía nos sentamos a la mesa a comer. Yo sentía mucho miedo, pero mi abuelo cada 2 por 3 me hablaba y me decía que me quede tranquila, que no piense en esas cosas, que eran sueños. Siempre dormían la siesta ahí, en la casa de mis abuelos, en nuestra casa. Como a las 2:30, 3 de la tarde se acostaron un rato mis abuelos. Mi papá se acostó y mi mamá quedó, colgando alguna ropa que había lavado. Y yo me quedé jugando nuevamente en el comedor. Recuerdo que estaba la persiana levantada y era un día nublado. Y me quedé en el comedor y otra vez sentí como que golpeaban la puertita esa de ese mueble viejo. Yo sentí miedo. Inmediatamente me levanté y fui corriendo donde mi mamá sin decirle nada. Pero andaba a su lado, nada más. Más tarde merendamos, salimos y volvimos. Mi mamá, mi papá y yo salimos y volvimos como a las 11 de la noche a la casa. Mis abuelos ya se habían acostado. Mi papá y mi mamá también comenzaban a hacer los planes para acostarse y yo sentía miedo, no quería quedarme en la habitación sola. Y mi mamá me puso junto a ella en la cama hasta que me dormí. No sé en qué momento, estando con ellos, no sentía miedo. Pero me llevaron a mi pieza y me dejaron allí. Me pusieron en la cama, dejaron la lamparita prendida. Y recuerdo que otra vez de madrugada comencé a sentir que jugaban con mi pelo y por momentos me tiraban y eso me despertó. Apenas abrí los ojos, apenas me desperté, supe que otra vez estaba allí. Esta vez no sé cómo, no sé de dónde saqué fuerzas, pero tiré un manotazo y alcancé a pegarle. Yo recuerdo que hizo un ruido, produjo un sonido, y hasta el día de hoy cuando lo recuerdo se me ponen los pelos de punta, como un gato cuando pelea, cuando grita. Me asustó tanto que me quedé muda. Pero mi padre había escuchado aquel sonido. Se levantó descalzo y vino a mi habitación y cuando él entró a mi pieza, por unos segundos, lo vio parado junto a mi cama. Yo vi el rostro de sorpresa de mi papá y de miedo, que corrió rápidamente hasta donde estaba yo y me levantó. No sé cómo ni hacia dónde se dirigió, pero ese duende desapareció en cuestión de segundos. Me llevó a su cama, trataba de tranquilizarme, mi mamá se levantó. No hablaron o mi papá no le dijo que él lo había visto delante mío. No le dijo eso a mi mamá. Dejó la luz prendida. Yo me dormí en algún momento, cansada de llorar por el miedo que tenía. Me rendí y me dormí en algún momento. Al día siguiente, cuando me desperté, mi mamá, mi papá y mis abuelos ya estaban en la mesa. Y por primera vez mi papá me preguntó o me dijo que le cuente qué es lo que pasaba. Yo le dije, le conté de esa vez en el comedor
y de la segunda vez que sentía que golpeaban la puertita del mueble. Mi mamá le dijo, sí, yo vine a ver, porque ella decía que había visto ahí